Muy buenas tardes, esto es Perú 21 Televisión y nos acompaña Mariana Alegre. Ella es directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, es una especialista en temas de urbanismo y una enamorada de nuestra ciudad al punto que su hija se llama Lima. Así Mariana. es, ya tiene 8 años Lima y bueno, todos los años que tiene nuestra capital. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de varios temas de la ciudad, pero quiero empezar preguntándote por Gamarra, que es un tema de coyuntura que la gente está siguiendo mucho. Sí. Desde el tema se ha tocado mucho desde el punto de vista de la informalidad, del crimen organizado, que es un problema grande y serio, pero me gustaría enfocarnos desde el punto de vista de la ciudad. Desde el punto de vista del urbanismo, ¿es bueno sacar a los ambulantes de Gamarra? A ver, bueno, todas las ciudades necesitan tener puntos o nodos comerciales o que tengan algún tipo de actividad que justamente genere esos conglomerados. Es básicamente lo que es como la capa económica que mueve a la ciudad o a las ciudades. Gamarra es claramente un emporio comercial e industrial, porque también hay mucha confección y producción. Y en realidad el ambulante en sí mismo no tendría que ser un problema en tanto esté regulado y ordenado y debidamente empadronado y capacitado, ¿no? La vida en pública, la vida en la calle no tiene por qué ser siempre aséptica y silenciosa y sin encontrarnos ninguna actividad o elemento con el que interactuar, como puede ser un vendedor de emoliente en su puesto o un vendedor de periódicos. Pero el asunto se degenera justamente cuando esto se vuelve no solamente inmanejable por la cantidad, sino también por cómo se incorporan pues mafias y redes, que no están no solamente por el hecho de vender, sino por el hecho más bien de traficar con las necesidades de las personas. Pero tradicionalmente en los gobiernos locales ha habido una postura un poco hostil con los ambulantes en general, ¿no? En general la postura es hostil con los ambulantes, siempre se enfocaba justamente desde el punto de vista de la informalidad y que es un elemento como importante, pero sobre todo porque en realidad cuando el ambulante realmente ocupa el espacio público, lo que hace es privatizarlo, ¿no? O sea, uno puede privatizar el espacio público por el gran restaurante que ocupa el acantilado de la playa, pero también lo hace finalmente un comerciante informal cuando ocupa 2 metros cuadrados en una calle. Y claro, eso cuando es multiplicado por N comerciantes, ya no estamos hablando de un puesto pequeño, sino de extensiones importantísimas de espacio público que sí corresponde recuperar. Ahora, dicho esto, eso no significa que, de nuevo, no queremos tener nadie en la calle. O sea, queremos tener en la calle actividad y por lo tanto también el comercio es parte de esas actividades. ¿Y cómo hacer para que hayan ambulantes, pero digamos haya un cierto orden? Bueno, el ejemplo más claro creo que es el que conocemos de los heladeros, ¿no? Hay varias marcas de helado que tienen a sus heladeros empadronados y organizados y pueden circular por la ciudad vendiendo, en este caso los helados, y a nadie le molestan. Y yo creo que acá hay 2 temas que atender. Por un lado, ¿cuál es el tipo de... O sea, ¿por qué existe alguien que vende en calle? Existe alguien que vende en calle porque hay una demanda de consumo en calle también, ¿no? Y hay una necesidad. En ese sentido, es que se tiene que organizar y estructurar qué oferta es la que se tiene que generar y cuál es la oferta válida y razonable, controlar las emisiones que se generan y al mismo tiempo aprovechar a ese vendedor que está con un punto en calle, que puede ser móvil o no, para que sea un aliado de la ciudad. Es decir, son las mismas personas que están vendiendo quienes pueden ser ojos más para los serenos, quienes pueden ayudar cuando hay algún caso de cuidado, cuando incluso hay un niño desde el punto de vista de la seguridad ciudadana es algo deseable. Con mayor razón, desde el punto, o sea, la gente es más segura cuando hay más gente. Cuando ya hay demasiada gente, obviamente la cosa se pone pues difícil, pero acá uno en el centro de Lima, por ejemplo, prefiere caminar por Girón de la Unión y no por las callecitas del costado, porque hay más gente, sobre todo si es de noche. Ahora, eso significa, por supuesto, tener a los comerciantes como aliados y, por lo tanto, que claramente pasen a la formalidad, que puedan tener empleo digno y que, por lo tanto, haya también una devolución, sea por el pago de una licencia, como puede decidir un municipio, o sea por la incorporación dentro de redes justamente de atención, cuidado, contención, limpieza, etcétera, ¿no? En el caso de Gamarra, algunos de los ambulantes que han sido retirados se han reinstalado en zonas muy cercanas, ¿no? Eso puede generar un problema en zonas que no estaban acostumbradas a tener ambulantes en sus alrededores. Claro, a ver, aquí de nuevo, ¿no? O sea, el ambulante es finalmente una consecuencia de una necesidad de generar ingresos,
¿no? Si nosotros como sociedad, y no necesariamente es responsabilidad del gobierno local, pero como sociedad no le podemos ofrecer oportunidades de empleo al grueso de personas que viven vendiendo en calle de manera informal, entonces, ¿qué cosa le estamos dando? ¿No? Básicamente nada, porque claro, si no tienen cómo trabajar, no tienen cómo generar ingresos, pues los estamos destinando a que no tengan que comer, no sé, en todos los temas que van asociados a esto. Ahora, si se puede hacer una compatibilidad, uno puede justamente identificar qué cosa es lo que sí se necesita en calle, hasta qué punto y qué cantidad de personas en venta, qué rotación vamos a tener, cuáles son los horarios, o sea, todo eso se puede ordenar correctamente, buscando un equilibrio que beneficie a algunos, seguramente no a todos, y además trasladando, como se han hecho en otras ocasiones, en la época de Andrade, por ejemplo, con las Malvinas, de la calle a emporios comerciales, que es un poco la propuesta que están haciendo en La Victoria, que aquellos que están vendiendo en calle, pues se coloquen en puestos, pero claro, desde el punto de vista comercial, es más fácil comprar al que está, o sea, siempre vale más el que está en la puerta, ¿no? O sea, es el puesto más caro, y eso tiene sentido desde el punto de vista comercial, con lo cual también habrá que tener estrategias por parte del comercio para atraer a los vendedores a los puestos que estamos al fondo. A nivel de ciudad, estamos con un nuevo alcalde, una nueva gestión municipal. ¿Consideras tú y consideran en Lima cómo vamos que nos estamos moviendo en una dirección correcta como ciudad? En general yo creo que sí, no solamente a nivel de la Lima metropolitana como institución rectora, sino en general también con cómo las otras autoridades están también como ingresando a esta idea de buscar esa ciudad sostenible o esa ciudad ideal, entre comillas. ¿Qué es una ciudad sostenible? Que tiene que ver justamente con las cosas que observamos desde Lima como vamos, ¿no? Básicamente generar espacios públicos de calidad, promover usos mixtos, eso es una cosa súper importante porque determina cómo crece la ciudad en el caso concreto en temas de transporte. Si tenemos, por ejemplo, gente que vive a un extremo pero que trabaja en el otro y para ir a atenderse a un hospital va al medio, estamos generando una serie de viajes que son los que generan tráfico. El uso mixto es en una misma zona que haya comercio, vivienda, oficina. Así es. Okay. Incluso podría haber zonas industriales. El problema no pasa por la actividad, sino por cómo gestionas lo que genera la actividad. Entonces, si tú logras tener, me imagino, una pequeña fábrica de zapatos en una zona donde también hay vivienda, si esta fábrica no genera basura, si no hace ruidos a las 10 de la noche, si no bloquea la entrada con la carga y descarga, pues es perfectamente compatible que puedan convivir. Ciertamente nos da miedo y nuestra encuesta el año pasado cuando hemos hecho la última, nos mostraba cómo la gente todavía prefiere áreas residenciales a áreas mixtas. Porque claro, las áreas que tenemos mixtas acaban siendo muy feas, que son justamente cosas como avenidas principales llenas de ruido, llenas de smog, desorden. Eso es lo que... Pero se puede evitar eso. Pero en todo el resto del mundo, en ciudades grandes, puedes encontrar zonas de usos mixtos bien logradas, ¿no? Pero eso pasa por entender a la ciudad y en particular el espacio público como un bien público. Y eso es algo que todavía estamos como encaminando a lograr, ¿no? O sea, cuando entendemos que se recupera la calle, en este caso las calles de Gamarra, para devolverle a la ciudadanía un bien público, es un tema fuerte. Cuando pensamos que hay que hacer una reforma de transportes que elimine el sistema comisionista afiliador de los buses, es también una forma de recuperar el bien público y en este caso el valor del servicio público que tiene el transporte de pasajeros para todos los que nos movemos en la ciudad, ¿no? Entonces hay que intentar mirar las cosas de manera más colectiva y eso implica, pues claro, dejar de incentivar el auto para promover el transporte privado, para promover, el transporte público, dejar de pensar promover la escuela pública y no la escuela privada, ¿no? De nuevo, volvamos a lo colectivo, que es lo que nos hace fuertes. Desde el punto de vista del transporte, en la gestión de Castañeda, la reforma del transporte se vio básicamente paralizada, ¿no? Sí. En esta gestión, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Sabiendo que los grandes proyectos como el Metro Lima tienen sus tiempos, se van a demorar, ¿qué puede hacer ahora el gobierno municipal para mejorar la situación del transporte? Te puedo contestar qué puede hacer de acá a 10 días, porque en 10 días se aprueba la Autoridad de Transporte Urbano, con lo cual todo cambia y en realidad va a recaer muchas de las actividades vinculadas a transporte en esta Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Si es que además no le presentan inconstitucionalidad por el lado de Callao o por el lado de algunos otros actores que no están muy interesados en promover una unificación. En ese sentido, en el caso de Lima en concreto, hay que continuar con el metropolitano. Entiendo que se están trabajando y han anunciado hace un par de días justo que ya van a tener los recursos para poder ampliarlo.
implica también complementar y mejorar los corredores complementarios, o sea, hacer que funcionen bien los que ya existen y ampliarlos. Y eso es súper importante porque aunque tengamos el metro y aunque tengamos varias líneas más de metro, no hay ninguna ciudad que lleve más pasajeros en sistemas tipo metro que en sistemas tipo buses. Y eso tiene todo sentido porque los metros son infraestructura pesada que llega a puntos principales de la ciudad, de un extremo al otro. Pero la gente no vive en el borde de la línea. De hecho, los que viven en el borde de la línea seguro tienen algunos beneficios, sus casas valen más, etc. La gente vive en los alrededores y hay que llegar desde donde está mi casa hasta la estación. Y puedo llegar de una serie de maneras, pero una de las maneras principales es el sabordó de buses, que conectan la ciudad de otra manera y suele ser además más barato, con lo cual suele servir también para atender a la gente más pobre. Mencionaste la Autoridad de Transporte para Lima y Callao, que fue aprobada el año pasado por el Congreso, va a entrar en funcionamiento. Se podría argumentar que esto le ha quitado unas atribuciones y autonomía a la metropolitana, ¿no? Absolutamente. ¿Pero esto es deseable? Eso es cuestionable. O sea, creo que estamos en un modelo que es tan fragmentado en cuanto a gobernanza, es decir, tenemos tantos distritos pequeñitos y tenemos la competencia a nivel metropolitana y luego la competencia a nivel regional que se hace se pone una encima de la otra. Y esa fragmentación con esas funciones que, entre comillas, podrían estar claras, pero en la práctica no lo están, acaban generando un desorden en el control y en el manejo del sistema que es la ciudad, que hace que sea ingobernable e inmanejable y que tengamos lo que tenemos ahora. Por ejemplo, solamente en transporte hay muchísimas instituciones o organismos que tienen que ver, a muchos de la Municipalidad Metropolitana, otros de los distritos, otros del Gobierno Central, etcétera. Y eso nos impide tener cosas tan importantes como un pasaje único en un sistema de transporte articulado, o nos impide tener rutas que se conecten correctamente y no que tengamos que estar resolviendo con buses que conectan metropolitano con tren, si es que lo van a volver a impulsar, ¿no? Ahora, en un modelo ideal, yo apostaría por no tener distritos con tanta fuerza y sí tener algo así como administradores territoriales y gobernadores territoriales a nivel distrital y por zonas que reporten a un alcalde mayor que pueda actuar en función de un plan de ciudad que esté previamente organizado y que claramente puede ser flexible en función de lo que va surgiendo. Y obviamente eso implica continuidad que no necesariamente tenemos. En ese modelo, sí, claro, el alcalde metropolitano tendría que tener las competencias de transporte absolutamente, pero en el modelo que tenemos ahora, digamos que para mí igual el escenario que acaba siendo menos malo, dado los N gobiernos que han tratado de hacer algo por el transporte y no lo han logrado, es apostar por una autoridad de transporte urbano. Y es que el caso de Lima es atípico, porque en las grandes ciudades por lo general hay una gran municipalidad metropolitana. Y lo que tienes en Lima son un montón de pequeños distritos que además atomizan el presupuesto, las acciones. O sea, y mira los costos de transacción, ¿no? Para recoger la basura tenemos entre Lima y Callao 50 contratos con alguien. Claro. Salvo que se haga de manera directa, ¿no? Eso genera poca escala para poder negociar, mayores costos en todo, o sea, las mancomunidades, que era justamente una herramienta que buscaba articular a nivel de jurisdicciones para trabajar temas vinculados a todas, no acaban de funcionar. O sea, sí se articula, se coordina, pero no hemos visto hasta ahora ningún contrato de basura para 4 zonas, que permitiría escalar precios, generar, además en este caso, el producto de basura y volverlo un commodity para que luego se venda y genere ingresos para la propia municipalidad o para quien corresponda, incorporando, por ejemplo, segregadores informales. Se hace de manera parcial y cada quien con propuestas propias, pero claro, de nuevo, volvemos a que tenemos acá 2 problemas. Un problema asociado a la gobernanza en sí misma y otro problema asociado a la corrupción. Ayer mismo han declarado orden de captura a un exalcalde. Entonces, en la gestión pasada creo que eran 7, no recuerdo bien, los que estaban con orden de captura, vacados o en la cárcel. Entonces, ¿tenemos alcaldes o tenemos delincuentes? ¿No? Es como un poquito la pregunta y claramente la respuesta es que como ciudadanos necesitamos alcaldes y que los delincuentes estén en la cárcel. Cada verano las lluvias están siendo más frecuentes. Lima tiene un problema de vulnerabilidad fuerte, ¿no? Y todo el país en general. En general, claro, todo el país, ciertamente. En el caso de Lima, ¿estamos preparándonos para estos cambios? ¿Hacer una ciudad más resiliente? Deberíamos. De nuevo, ahí creo que tiene que ver cuál es el enfoque que queremos dar, ¿no? Y sí, hay dinero que es costoso, o sea, se necesita dinero para poder implementar cosas como, por ejemplo, la recuperación del río Rímac y, por lo tanto, de todos sus bordes y, por lo tanto, lograr tierra que pueda absorber mayor presión de agua y no simplemente derivarla o que se inunden las zonas aledañas.
Pero ahí de nuevo pasa por preguntarnos cuáles son las políticas que queremos promover bajo un contexto además donde cada vez vamos a tener más efectos de cambio climático, va a haber más sequía en el caso de Lima, somos una ciudad que además es dependiente en su mayoría de agua que viene de otra cuenca, que no es así es. Entonces somos ciertamente vulnerables al agua, más allá de otros elementos que también, a los cuales también podemos ser vulnerables. Ahí yo creería que uno de los grandes problemas que tenemos y que podrían ayudar a ser una ciudad resiliente y resolver problemas asociados a desastres es justamente una correcta planificación urbana y territorial, ¿no? Que nos permita identificar cuáles son los criterios que se necesitan para poder hacer qué cosas. Y claro, si no tenemos una política de vivienda social que realmente atienda las necesidades de la gente que necesita vivienda, vamos a seguir ocupando las lomas y seguir poniéndose en riesgo porque no hay lugar, entre comillas, donde ocupar, donde vivir. Y al mismo tiempo el Estado va promoviendo habilitaciones urbanas en superficies amplias y de manera a modo de vivienda unifamiliar, cuando no debería ser eso, debería promover viviendas multifamiliares, correctas, con servicios, para que de nuevo la gente a la que le estás dando una casa a hora y media en bus no tenga que estar tan lejos, ¿no? de sus destinos. Hay que densificar más las zonas que ya están habilitadas con servicios. Hay que densificar más las zonas, hay que también hacer llegar servicios obviamente a aquellas zonas que ya están ocupadas y que no se encuentren en zonas de riesgo no mitigable. Y hay que ofrecer servicios públicos en general de calidad, porque lo que hace la ciudad, la ciudad nos puede dar este potencial de ser lo que queramos ser y nosotros a su vez le damos a la ciudad ese espíritu y esta energía que necesita una ciudad para ser una ciudad vibrante, productiva, vivible, ¿no? Entonces es como un círculo que debería ser virtuoso y no vicioso. ¿Cómo hacemos entonces para tener buenos ciudadanos y tener buena ciudad? Pasa por, en este caso, un rol rector a nivel del gobierno que nos permita tener una hoja de ruta para saber hacia dónde vamos. Y si ya no van a haber ambulantes en Gamarra, cuáles son los planes paralelos a eso. Y si queremos que hayan escuelas seguras, ¿cómo hacer entonces para que los niños puedan ir de manera segura al colegio y no tengan problemas en, no sé, a ser atropellados por un mototaxi, ¿no? Cuéntanos, Mariana, de Ocupa tu Calle. Es un proyecto que tú lideras. El año pasado ganaron el premio Cunan. ¿De qué se trata? Sí, bueno, Ocupa tu Calle es una iniciativa también de Lima Como Vamos. Es básicamente un proyecto que busca generar mejores y más espacios públicos en las ciudades. Lo hacemos a través de algunos instrumentos de urbanismo táctico, de activación de intervenciones urbanas, donde se hacen algunas transformaciones en la ciudad. Normalmente los hacemos además con materiales reciclados porque nosotros no hacemos obra pública, no somos el Estado, ¿no? Pero lo que hacemos es buscamos provocar una transformación, sea que transformemos política pública, transformemos el espacio físico en sí mismo, transformemos lo que piensan los vecinos y los actores de los alrededores sobre qué cosa es su espacio público y bueno, también prácticas privadas, porque la ciudad se construye también con las edificaciones de grandes empresas, pero también de ciudadanos. Y en ese sentido, eso se trabaja así, ¿no? Estamos viendo unas fotos, me contabas ahora que te vienes del Agustino porque han estado pintando. No, hemos estado inaugurando. Y bueno, en realidad yo he ido con el equipo, pero básicamente el equipo de Ocupa tu Calle, de la mano de Pinturas Vencedor, que han sido quienes nos han ayudado y quienes han apoyado todo este proceso. La empresa Croma, hemos logrado una transformación en el Colegio Héroes de Cenepa en el Agustino, que involucraba exteriores, asociado además a una intención de que no se botara basura en la zona y por lo tanto perjudicara a los niños que iban a la escuela, y también en interiores para ofrecer actividades de juego a través de la pintura y también promover el lavado de manos. En el caso concreto de los exteriores, por ejemplo, mientras estaba trabajándose la intervención en estas semanas, pues se dio la emergencia ambiental en el Agustino, entonces las toneladas de basura no dejaban de llegar y luego de que se resolvió, los propios vecinos, la Asociación de Padres de Familia han organizado para tener personas cuidando el espacio para justamente evitar que se deteriore. Es algo que estaba como no programado y que ha surgido. Y también la directora, y vamos a confirmar este dato cuando nos pase la evidencia, porque somos nosotros bien chancones con las cifras, nos ha dicho muy contenta que han tenido más matriculados a partir un poco de la transformación del espacio. Es un público. trabajo con los vecinos, la municipalidad acá no pinta. La municipalidad no, también ha estado involucrada. De hecho, hoy día en la inauguración estaban representantes de la municipalidad, quienes nos han ayudado a gestionar
unos permisos. Ha habido cambio de gobierno, con lo cual también fue como complejo. El proyecto inició el año pasado, ha sido complejo hacer como toda la transferencia, pero finalmente con los funcionarios con los que se ha entablado contacto han estado muy abiertos a ayudar. Se va a instalar, por ejemplo, un punto de contenedor para basura, justamente para lograr, o sea, no se trata de que se resuelva el asunto simplemente poniendo un mural, al contrario, se busca generar las redes y generar las soluciones colectivas con todos los actores para que la transformación pues perdure más allá de lo que pueda estar bonita la escuela, ¿no? No, ha quedado muy bien. Ha quedado Te muy felicito, bonita, sí. Mariana, por ese trabajo y gracias por estar con nosotros. No, al contrario, es un placer. Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima, ¿cómo vamos? En Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.